¿Alguna vez has sentido que hay una voz dentro de ti que no puedes explicar, pero que tampoco puedes ignorar? Una voz que no grita, pero que tampoco se calla, que no viene de afuera, pero resuena con más fuerza que cualquier palabra humana. Y si te dijera que esa voz no es un pensamiento suelto, ni una coincidencia emocional, sino el susurro eterno de Dios mismo hablándote directamente a través de tu intuición? Sí, esa intuición, esa brisa silenciosa que a veces se enciende como fuego dentro de ti, podría ser el lenguaje del Creador. Un lenguaje sin palabras, pero lleno de dirección. Un lenguaje invisible, pero tan real como el aire que respiras. Porque cuando Dios te habla, no siempre lo hace con truenos, ni con relámpagos, ni con apariciones gloriosas. A veces lo hace de la forma más íntima y directa, desde dentro de ti. Lo que vamos a descubrir juntos hoy no es un simple conocimiento, es una llave que abre una dimensión de entendimiento espiritual que muchos jamás se atreven a buscar. Porque detrás de cada parábola, cada historia y cada versículo hay un símbolo. Y detrás de ese símbolo hay un secreto. Un secreto que tiene el poder de transformar tu conciencia. Y al transformar tu conciencia, transforma tu vida. Y si todo lo que has estado buscando, las respuestas, la paz, la claridad, el propósito, ya está dentro de ti, esperando que aprendas a escuchar, hoy, en este estudio bíblico metafísico, voy a revelarte cómo Dios utiliza tu intuición para guiarte. Cómo ese susurro que a veces dudas podría ser una señal divina que te conduce directamente hacia tu destino. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una promesa. Si te quedas hasta el final de este video, no solo entenderás mejor cómo discernir la voz de Dios dentro de ti, sino que comenzarás a caminar con una nueva certeza espiritual. Una certeza que rompe con la duda, con el miedo, con la confusión. Porque el verdadero despertar espiritual no sucede cuando escuchas a los demás, sino cuando aprendes a escuchar esa voz divina que vive en ti. En los próximos minutos, viajaremos a través de relatos bíblicos que ocultan en su simbolismo la dinámica exacta de la intuición espiritual. Exploraremos pasajes donde el Espíritu no habló por medio de trompetas ni profetas, sino en silencio, dentro del corazón. Verás que cada decisión, cada encuentro, cada sueño tenía una clave invisible. Una clave que también está presente en tu propia vida. Y hay algo más que necesitas saber. La penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. No te desconectes antes de llegar ahí. No sabes si esa palabra, esa imagen, ese versículo es lo que tu alma necesitaba escuchar. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer un compromiso sagrado con tu propio despertar. Comenta ahora mismo. La frase "yo despierto a la verdad" aquí abajo no es una frase más. Es una declaración espiritual, un acto de conciencia que marca tu decisión de abrir los oídos del alma. Y si este mensaje ya está resonando contigo, like a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estás ayudando a que este conocimiento profundo y oculto llegue a más almas que, como tú, están buscando a Dios más allá de los rituales. Le estás dando alas a la palabra para que vuele donde más se necesita. Te felicito por eso. De verdad, no todos hacen este tipo de compromisos. Y si tú estás aquí, es porque estás preparado para ir más allá de lo literal, más allá de lo superficial. Has decidido sumergirte en el lenguaje secreto de la Biblia, el lenguaje de la conciencia. Cuando te suscribes a este canal y decides acompañarnos, no solo formas parte de una comunidad, te estás alineando con una corriente espiritual que anhela el despertar. Te estás comprometiendo contigo, con tu alma, con el Dios que te habita. Es un acto más profundo de lo que parece. Miles de personas encuentran aquí una palabra que no hallan en sus iglesias o grupos. Porque aquí no hablamos solo de religión. Hablamos de experiencia, de revelación, de transformación interior. Por eso comparte tu voz, comenta, dale like, suscríbete y haz que esta luz se expanda. Ahora sí, comencemos. Prepárate.
porque lo que estás a punto de descubrir no solo puede cambiar tu forma de ver la Biblia, puede cambiar tu vida. El susurro en el Horeb. Cuando Dios no habla como esperas. Hay un momento en la historia de Elías que no solo desafía nuestras nociones de cómo Dios se comunica, sino que abre un portal directo al misterio de la intuición divina. Es uno de los pasajes más poderosos del primer libro de los Reyes, capítulo 19, y sucede justo después de una de las demostraciones más impactantes del poder de Dios en el Monte Carmelo. Sin embargo, lo que viene después es todo lo contrario a lo espectacular. Elías huye, se siente agotado, perseguido, solo, y pide morir bajo una retama. Pero es en ese agotamiento, en ese silencio desesperado, que Dios lo guía al monte Horeb. Y ahí ocurre algo que trasciende la historia. Se nos dice que Elías espera a Dios. Y primero viene un gran viento, tan fuerte que parte los montes y quiebra las peñas. Pero Dios no está en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no está en el terremoto. Después un fuego, pero Dios tampoco está en el fuego. Finalmente, viene un silbo apacible y delicado. Y ahí está Dios. ¿Puedes ver el símbolo? Dios había mostrado su fuerza con fuego en el Carmelo, sí. Pero cuando quiso hablarle directamente al alma de Elías, lo hizo con un susurro. Una presencia tan sutil que podía haber pasado desapercibida si Elías no hubiese estado atento, si no hubiera estado sintonizado con esa dimensión interior de escucha. Y lo mismo ocurre contigo. Esperas que Dios te hable con estruendo, con señales claras, con milagros que hagan callar a tus dudas. Pero lo que Dios está haciendo en este momento, quizá lo hace desde el mismo lugar en que habló con Elías, en lo invisible de tu intuición. Ese silbo apacible es la imagen bíblica perfecta de lo que hoy llamamos intuición. Es una percepción sagrada que no necesita palabras, una conciencia súbita que llega sin explicación racional, pero cargada de certeza espiritual, y solo quienes están en el monte Horeb de su interior pueden escucharla, no en el ruido del mundo, no en el fuego de los impulsos, sino en el silencio de la presencia. Estás escuchando tu Horeb interior. Elías estaba confundido, tenía miedo y sentía que su vida había perdido sentido. Así como tú, cuando dudas de esa voz interior porque no se presenta como una orden contundente, sino como un susurro que apenas se atreve a tocar tu alma. Pero esa es la forma en que Dios habla cuando quiere que no solo lo escuches, sino que lo reconozcas. La intuición espiritual no grita. Solo se deja oír por aquellos que han silenciado el ruido de afuera para entrar en el templo del corazón. Y si esa corazonada que sientes últimamente, ese impulso que no puedes ignorar, es ese mismo silbo apacible que una vez habló a Elías, y si la respuesta que estás esperando no viene de algo que debas buscar afuera, sino de algo que ya estás oyendo por dentro. Lo más impactante de esta historia es que Elías, al escuchar el silbo, se cubre el rostro con el manto. Ese acto es profundamente simbólico. Cuando reconoces la voz de Dios dentro de ti, te transformas. Ya no necesitas ver con los ojos físicos. Lo que estás escuchando en el alma basta para guiarte. Y esto nos lleva a una enseñanza vital para tu vida espiritual. La intuición es la forma más pura de percepción espiritual. No requiere prueba externa, porque opera en el nivel de la certeza interior. Pero para confiar en ella, tienes que ser como Elías, atreverte a entrar en el silencio, subir al Horeb, estar dispuesto a que la voz de Dios no venga como esperas, sino como necesitas. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar el terremoto y empezar a confiar en el susurro? Y es aquí donde la jornada se conecta con nuestro siguiente paso, porque si el Horeb representa ese momento íntimo donde Dios habla dentro de ti, entonces también hay historias donde esa voz interior aparece en medio de la confusión, como una estrella que guía en la noche oscura. Y ese será nuestro próximo punto. El sueño de José. Cuando la intuición guía antes del entendimiento. Si alguna vez te has preguntado cómo confiar en algo que no entiendes, en una sensación interna que contradice toda lógica,
entonces necesitas mirar con atención la vida de José, esposo de María. Porque José fue guiado no por lo que veía, no por lo que entendía, sino por lo que percibía en lo más íntimo de su ser. Y fue esa guía profundamente intuitiva la que le permitió alinearse con el propósito divino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, se nos cuenta que José, siendo un hombre justo, al descubrir que María estaba embarazada y sabiendo que él no había estado con ella, decidió dejarla en secreto para no exponerla. Es decir, estaba actuando desde la compasión, pero también desde la lógica. ¿Qué otra cosa podía pensar? Sin embargo, una noche, en sueños, un ángel del Señor se le aparece y le dice algo que no solo cambia el rumbo de su vida, sino que abre una puerta hacia el misterio de cómo opera la conciencia divina. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, que es un sueño sino una experiencia íntima, interna, simbólica, un terreno donde el Espíritu Santo siembra ideas que van más allá de nuestro pensamiento racional. José, al despertar, no tuvo más pruebas que ese sueño. No vio señales, no hubo milagros a su alrededor, solo un mensaje sembrado en su conciencia, y aún así decidió obedecer. Esto es lo que debes entender. Hay momentos en los que Dios te hablará como habló a José, no con certezas externas, sino con convicciones internas que el mundo no podrá entender. José tuvo que creerle a Dios por encima de su lógica, de su reputación, de su miedo, y esa fe interior lo convirtió en guardián del Redentor del mundo. Imagina, por un momento que José hubiera ignorado ese sueño, habría seguido su lógica, habría hecho lo que parecía correcto según la costumbre, pero al escuchar y actuar conforme a la intuición divina, a esa voz que habló en su interior, fue parte activa del cumplimiento de la profecía más grande. ¿Y si lo mismo está ocurriendo contigo? ¿Y si ese sueño, esa impresión, esa idea que ronda tu mente sin explicación clara, es un mensaje del Espíritu Santo, esperando que tú también despiertes y obedezcas? José no tenía un manual, no tenía garantía, pero tenía una intuición sembrada por Dios, y eso fue suficiente, porque lo que viene del Espíritu no siempre se siente como certeza racional, pero vibra en el alma con una fuerza que no puede ser negada. Muchos de los momentos más importantes de tu vida espiritual vendrán así, envueltos en lo cotidiano, en lo simbólico, en lo sutil. Y tú tendrás que discernir si eso que sientes viene de tu mente, de tu miedo o de Dios. José lo discernió porque era un hombre de corazón justo, no perfecto pero dispuesto. Y esa disposición a escuchar, incluso lo que no entendía, fue lo que lo hizo instrumento de una promesa eterna. ¿Estás dispuesto tú a ser como José? ¿Estás dispuesto a confiar en que ese sueño, esa intuición, esa corazonada, podría ser la voz del cielo tocando a tu puerta? Porque cuando obedeces esa voz, aunque no tengas toda la información, tu fe te conecta con un plan mayor. Un plan que muchas veces no se ve hasta que ya estás dentro de él. Porque la fe no siempre recibe explicaciones, pero siempre recibe dirección. Y hablando de dirección interior, hay un texto sagrado que encierra una enseñanza sobre el momento justo de actuar, cuando Dios toca la puerta del alma. Y eso nos lleva al próximo tema, un pasaje olvidado que revela cómo Dios marca los tiempos a través de la intuición. Ester ante el destino. Cuando la intuición reconoce el momento de Dios, hay momentos en la vida en que no necesitas que nadie te lo diga. Tu alma lo sabe, lo siente antes de que los hechos ocurran. Es como si algo en tu interior te gritara, en silencio, es ahora. Eso es el kairos de Dios. No es el tiempo del reloj, sino el tiempo del Espíritu. Y si alguien en las Escrituras supo reconocerlo sin ver señales externas, fue Ester. Ella no oyó una voz del cielo, no vio una zarza ardiendo. Lo que tuvo fue una conversación y una intuición. Cuando Mardoqueo le dijo, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Ester 4:14. Esas palabras no fueron una simple sugerencia.
fueron el eco de algo que ya se estaba gestando en su corazón. Porque Esther ya lo presentía, ese era su momento. Aunque el miedo la rondaba, aunque la lógica le decía que guardar silencio era más seguro, su espíritu le hablaba con fuerza. Y lo escuchó, no con los oídos, sino con la conciencia. Esther entendió que el momento no era lógico. Era espiritual, y eso es exactamente lo que muchas veces ocurre contigo. Sientes que no puedes seguir esperando, que el tiempo perfecto no va a llegar según tus cálculos, porque ya está aquí. Esa incomodidad en tu alma, esa inquietud sagrada que no te deja dormir, no es ansiedad, es el Kairos tocando a tu puerta, es el Espíritu Santo susurrándote. Este es el momento. Cuando Esther obedeció ese llamado intuitivo, la historia cambió. El destino de un pueblo entero fue redirigido porque una mujer conectada a su interior se atrevió a decir: sí, hablaré, sí, actuaré, sí, lo haré, aunque no entienda todo. Y tal vez hoy tu historia también está esperando esa respuesta. Porque cuando sientes que algo mayor se aproxima, que tu alma arde sin explicación, que no puedes seguir haciendo lo mismo, entonces, como Esther, debes escuchar. No lo que dicen los demás, sino lo que tu espíritu ya sabe, y ahora que sabes que el Kairos se revela a través de la intuición, prepárate para el próximo bloque. Un encuentro con los sabios que, dejando su conocimiento atrás, fueron guiados por una estrella y por una voz interior aún más luminosa. Abraham y el llamado interior. Cuando tu intuición te hace dejar todo atrás. Hay un momento en la historia de Abraham que no solo desafía el sentido común, sino que revela con claridad cómo opera la intuición espiritual cuando Dios quiere llevarte a una nueva dimensión de propósito. Lo encontramos en Génesis 12:1, cuando el Señor le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Es fácil leer este pasaje como un mandato externo, pero si lo contemplas desde una visión metafísica, algo más profundo aparece. Dios no le entrega un mapa, no le da coordenadas, no le dice ni cómo es la tierra, ni cuánto tiempo tardará, solo le dice: vete, y que en el camino Él le mostrará. ¿Quién se atrevería a hacer eso hoy? Dejar atrás todo lo conocido, lo seguro, lo establecido, por una promesa invisible. ¿Quién se arriesga a moverse sin garantías, solo por una voz? La respuesta es simple: alguien que ha aprendido a escuchar su intuición espiritual. Porque cuando la Biblia dice que Dios habló a Abraham, no podemos imaginar una voz tronando desde el cielo. Lo más probable es que ese llamado fue una revelación interna, una certeza en lo profundo de su conciencia. Abraham no estaba loco. Estaba sintonizado con una frecuencia superior, una frecuencia donde lo imposible se percibe como dirección, no como riesgo. Este pasaje es una joya para todo aquel que siente que Dios le está pidiendo un cambio, pero no tiene claridad completa del siguiente paso. Porque el principio aquí es eterno. Dios no revela el destino hasta que te mueves. Tu mente quiere seguridad, pero tu alma ya recibió la instrucción. Esa intuición que tienes, esa sensación de que algo debe cambiar, de que hay una transición que no puedes posponer más, no es ansiedad, es llamado. Y si lo ignoras, corres el riesgo de quedarte estancado en la tierra de tu padre, repitiendo patrones viejos, respirando aire rancio y preguntándote por qué no llegan las promesas. Abraham nos muestra que hay bendiciones que solo se activan cuando caminas hacia lo desconocido. Y aquí está el secreto. La obediencia a la intuición espiritual crea el camino que la lógica no puede ver. No es que Dios te mostrará y luego caminarás, es que caminarás y entonces te mostrará. ¿Cuántas veces hemos querido tener todo claro antes de movernos? Pero el reino de Dios no opera por control, sino por confianza. Por eso, el llamado de Abraham también es tuyo. Sal de la tierra de tus costumbres mentales. Sal de la casa de tu miedo, sal de la parentela de tu pasado y camina hacia la tierra que tu fe te mostrará. Esa voz que sientes en tu interior, empujándote a dejar lo viejo, esa relación, ese trabajo,
ese círculo, esa voz es como la que habló a Abraham. No se trata de una emoción, se trata de una dirección espiritual, una guía que no puedes explicar, pero que si obedeces, desatará una promesa que estaba esperando desde antes que nacieras. Abraham no se convirtió en padre de multitudes por saber el camino, sino por seguir la voz interior, la intuición sagrada. Y hoy, tú estás parado ante la misma puerta. Y la llave no es una explicación, es un paso. Y ahora, avanzando en esta jornada, vamos a sumergirnos en otra historia que nos revela cómo esa voz interior también puede hablar a través de un simple sí, dicho con humildad. Una historia donde la intuición femenina se convierte en vehículo de la encarnación misma de lo divino. El sí de María, la intuición que da a luz lo divino. Hay una escena en las Escrituras que encierra uno de los mayores misterios del espíritu humano, el instante en que María, una joven mujer de Nazaret, pronuncia un sí que cambia para siempre la historia de la humanidad. No fue un sí forzado, no fue fruto del razonamiento lógico, fue un sí nacido del alma, una respuesta a una intuición que venía desde lo más profundo. El ángel le habla, sí, pero lo que verdaderamente mueve a María no es solo lo que escucha con los oídos, sino lo que percibe dentro de sí misma. Y es allí, en esa percepción, en ese instante de resonancia espiritual, donde su corazón reconoce la verdad. Algo divino está tocando su humanidad y ella decide confiar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido algo moverse dentro de ti sin poder explicarlo? Una certeza sin evidencia, una paz que llega antes de la respuesta. Eso es intuición espiritual. Es la conciencia que reconoce el momento sagrado sin necesidad de pruebas. Y eso fue lo que vivió María, lo que la Biblia no detalla, pero el Espíritu puede captar. Es que María no entendía con la mente lo que iba a suceder. ¿Cómo podía hacerlo? Lo que se le estaba proponiendo era imposible desde cualquier punto de vista humano. ¿Dar a luz al Hijo de Dios sin haber conocido varón? Pero su respuesta no nace del entendimiento, nace del reconocimiento interno, una intuición que le susurra: esto es de Dios, no tienes que comprenderlo, solo acéptalo. Ese es el lenguaje que Dios sigue usando. Te habla por dentro, te presenta oportunidades, llamados, caminos, y no siempre vienen con explicaciones. Pero si tu corazón está alineado, si tu alma está despierta, lo sabrás. Sentirás esa vibración sagrada que no se puede explicar con palabras, pero que te llama a decir: hágase en mí según tu palabra. María no pidió garantías, no pidió señales adicionales, no dijo: muéstrame cómo lo harás. Solo dijo sí. Y ese sí es lo que permitió que la divinidad encarnara. Porque cuando tú confías en lo que Dios te muestra en la intuición, aunque parezca imposible, creas espacio para que lo eterno nazca en lo temporal. La decisión de María fue profundamente metafísica. No fue pasiva, fue un acto de poder interior, un acto de fe sagrada en el movimiento del Espíritu dentro de ella. Y tú, hoy, también eres invitado a ese nivel de respuesta. Dios no está buscando tu lógica, está buscando tu disposición. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que no entiendes solo porque lo sientes en lo profundo de tu ser? ¿Estás dispuesto a dejar que lo divino se geste en ti sin saber cómo ocurrirá? Lo que María hizo no fue simplemente aceptar una misión, fue abrir su conciencia a un nivel superior de realidad. Permitió que el cielo se hiciera carne en su interior. Y lo mismo ocurre contigo cuando escuchas esa voz que te dice: esto es más grande de lo que entiendes, pero es para ti. Quizás hoy, en tu vida, hay algo que no puedes explicar, pero que sientes con claridad. Una dirección que te parece extraña, una idea que no desaparece, una paz que contradice las circunstancias. Eso no es confusión, es el ángel tocando a tu puerta. Es Dios esperando tu sí, no un sí ciego, sino uno inspirado por la intuición que reconoce que lo divino ha venido a habitar en ti. Y como María, si lo aceptas,
no solo cambiarás tu historia, serás canal para que lo divino se manifieste a través de ti en este mundo. En el próximo bloque, veremos cómo incluso los sabios, hombres de estudio, sabiduría y lógica, tuvieron que dejarse guiar por una intuición celestial para llegar al lugar donde lo divino se manifestaba. Porque no importa cuán sabio seas, la voz de Dios siempre hablará más fuerte en el corazón que en la mente. Los sabios de Oriente, cuando la intuición ve lo que el conocimiento no puede. ¿Alguna vez has sentido que lo que sabes no es suficiente? Los sabios de Oriente eran hombres de conocimiento, eruditos, estudiosos de los astros, personas que, con los ojos del mundo, lo tenían todo claro, pero aún así dejaron sus mapas, sus libros, sus sistemas, y siguieron una estrella. ¿Pero qué es una estrella sino un punto de luz en el cielo? Lo extraordinario no fue verla, fue reconocerla. Miles pudieron ver la misma estrella, pero solo ellos sintieron en su interior: debemos ir. Esa es la diferencia entre mirar con los ojos y mirar con el espíritu, y esa diferencia es lo que llamamos intuición espiritual. La capacidad de percibir lo sagrado en lo invisible, de responder a un llamado que no tiene forma, pero sí propósito. Lo que estos sabios siguieron no fue una lógica, fue una certeza interior, un impulso que no podían explicar, una señal que no pedía argumentos, pedía fe. Y así emprendieron un viaje. No sabían dónde terminaría, no conocían el nombre del niño, no entendían el alcance del misterio, pero su alma lo sabía, sabía que algo divino se había manifestado y que no podían ignorarlo. Y aquí está lo más poderoso. Después de ofrecer sus dones, fueron advertidos en sueños, otra vez por intuición, de no regresar por el mismo camino. ¿Te das cuenta? La misma intuición que los guió, los protegió. Así opera el espíritu cuando estamos conectados. Nos lleva hacia lo que debemos abrazar y nos aparta de lo que debemos evitar, no a través del ruido, sino de una voz interna que solo el alma reconoce. ¿Cuántas veces has sentido que debías cambiar de dirección sin saber por qué? ¿Cuántas veces algo te dijo: no sigas ese camino, o es momento de avanzar? Eso no es solo pensamiento, es discernimiento espiritual. Y hoy, como aquellos sabios, tú también estás mirando una estrella, tal vez no en el cielo, pero sí en tu conciencia, una señal, un llamado, una vibración que te dice: ve, no lo dudes, no lo expliques, sigue caminando, porque el alma que sigue la intuición siempre encuentra al Cristo. Y en el próximo bloque veremos cómo esa misma intuición fue la llave que abrió el corazón de un hombre impulsivo, emocional e inestable, hasta convertirlo en roca. Prepárate para entrar en la conciencia de Pedro y descubrir cómo la voz de Dios también puede cambiar tu nombre. Pedro y la revelación interior, cuando la intuición reconoce lo divino antes que la mente. Jesús mira a sus discípulos y lanza una pregunta que atraviesa siglos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Mateo 16:15. Una pregunta que no exige información, sino revelación. No es un examen de doctrina, es un llamado a escuchar algo que no viene de afuera. Pedro, sin pensarlo demasiado, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ocurre algo que pocos comprenden. Jesús lo mira y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sucedió ahí? Pedro intuyó una verdad espiritual que nadie le enseñó. No fue deducción, no fue análisis, fue percepción pura. El corazón de Pedro se abrió a una revelación que no vino por lógica, sino por sintonía. Algo en su interior, más profundo que el pensamiento, reconoció a Cristo. Y en ese instante, cambió su identidad. Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro como hombre. La roca era la experiencia que acababa de tener. Escuchar al Espíritu en lo profundo y responder con certeza interior. Es eso lo que transforma.
Cuando dejas de buscar pruebas y comienzas a confiar en lo que sientes desde lo eterno, Pedro no era perfecto, era impulsivo, inconstante, contradictorio, pero tuvo algo que lo elevó por encima de su humanidad, la disposición de abrirse a la voz del Padre dentro de sí. Y tú también puedes vivir eso. Tal vez llevas años buscando afuera, tal vez has leído, orado, preguntado, pero hoy algo dentro de ti ya lo sabe, no porque alguien te lo explicó, sino porque lo reconoces. Esa intuición, ese saber sin palabras, es el principio de la verdadera transformación, porque Dios no necesita convencerte con argumentos, solo necesita que tú escuches lo que ya ha sembrado en tu espíritu, y en el instante en que lo reconoces, tu nombre cambia, tu identidad se eleva, tu propósito despierta, y tu vida se edifica sobre una certeza que no se mueve con el viento. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a entrar en el corazón de una mujer cuya intuición la llevó a hacer lo impensable y a tocar el alma de Jesús cuando todos los demás estaban distraídos. Una mujer sin rango, sin autoridad, sin poder, pero con una conexión interna tan profunda que se convirtió en memoria eterna. Bloque 9. La mujer del perfume. Cuando el alma intuye lo que nadie más comprende, Jesús está en casa de Simón el leproso. A su alrededor los hombres conversan, discuten, observan, todos ocupados con lo visible, con lo externo. Y entonces, sin anunciarse, una mujer entra. No pide permiso, no espera aprobación, no habla, solo actúa. Se acerca a Jesús con un frasco de alabastro en sus manos, un perfume costoso, símbolo de valor y de entrega, y lo derrama sobre su cabeza. Los que observan murmuran: ¡qué desperdicio! Ese perfume se podría haber vendido, pero Jesús no ve un derroche, no ve imprudencia, no ve emoción, ve revelación y dice algo que atraviesa los siglos: ha hecho esto en preparación para mi sepultura. Mateo 26:12. ¿Te das cuenta? Mientras los discípulos más cercanos aún no entendían lo que estaba por suceder, ella ya lo sabía, no con palabras, no con explicaciones, lo sabía con el alma, intuyó el momento, percibió el fin y respondió con lo único que tenía, una entrega silenciosa, pero absoluta. Eso es la intuición espiritual. Es actuar desde un conocimiento que no viene del estudio, sino del espíritu. Es obedecer un impulso que el mundo no entiende, pero que el cielo honra. Jesús no la interrumpe, no la corrige, no le pide que se explique, la exalta. Donde quiera que se predique este evangelio, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. ¿Puedes imaginar eso? Una mujer, sin nombre en este pasaje, sin rango, sin palabras, sin teología, pero con un espíritu despierto, capaz de intuir el momento sagrado y actuar. ¿Y tú? ¿Estás escuchando esa misma voz dentro de ti? ¿Estás sintiendo ese llamado a hacer algo que no entiendes del todo, pero que sientes profundamente? ¿Estás listo para derramar tu perfume, aunque nadie más comprenda por qué? Porque cuando lo haces, cuando obedeces esa intuición que te empuja a entregar lo más valioso que tienes, cuando confías en lo que el alma sabe, tu historia también queda escrita en la eternidad. Y ahora, solo falta un paso, una respiración profunda, una entrega final, porque lo que viene a continuación no es un cierre, es una consagración, un llamado para sellar lo que has recibido en el alma. La mujer del perfume. Cuando el alma intuye lo que nadie más comprende, Jesús está en casa de Simón el leproso. A su alrededor, los hombres conversan, discuten, observan, todos ocupados con lo visible, con lo externo. Y entonces, sin anunciarse, una mujer entra. No pide permiso, no espera aprobación, no habla, solo actúa. Se acerca a Jesús con un frasco de alabastro en sus manos, un perfume costoso, símbolo de valor y de entrega, y lo derrama sobre su cabeza. Los que observan murmuran: ¡qué desperdicio! Ese perfume se podría haber vendido. Pero Jesús no ve un derroche.
No ve imprudencia, no ve emoción, ve revelación y dice algo que atraviesa los siglos. Ha hecho esto en preparación para mi sepultura. Mateo 26:12. ¿Te das cuenta? Mientras los discípulos más cercanos aún no entendían lo que estaba por suceder, ella ya lo sabía, no con palabras, no con explicaciones, lo sabía con el alma, intuyó el momento, percibió el fin y respondió con lo único que tenía, una entrega silenciosa, pero absoluta. Eso es la intuición espiritual. Es actuar desde un conocimiento que no viene del estudio, sino del espíritu. Es obedecer un impulso que el mundo no entiende, pero que el cielo honra. Jesús no la interrumpe, no la corrige, no le pide que se explique, la exalta. Donde quiera que se predique este evangelio, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. ¿Puedes imaginar eso? Una mujer, sin nombre en este pasaje, sin rango, sin palabras, sin teología, pero con un espíritu despierto, capaz de intuir el momento sagrado y actuar. ¿Y tú? ¿Estás escuchando esa misma voz dentro de ti? ¿Estás sintiendo ese llamado a hacer algo que no entiendes del todo, pero que sientes profundamente? ¿Estás listo para derramar tu perfume, aunque nadie más comprenda por qué? Porque cuando lo haces, cuando obedeces esa intuición que te empuja a entregar lo más valioso que tienes, cuando confías en lo que el alma sabe, tu historia también queda escrita en la eternidad. Y ahora, solo falta un paso, una respiración profunda, una entrega final. Porque lo que viene a continuación no es un cierre, es una consagración, un llamado para sellar lo que has recibido en el alma. La voz de Dios no siempre se oye, pero siempre se siente. Si has llegado hasta aquí, no estás simplemente viendo un video, estás atravesando un umbral, estás entrando en un nuevo nivel de percepción, porque solo los que se atreven a permanecer hasta el final son los que verdaderamente están buscando escuchar con el alma. Hoy no has recibido solo información, has recibido revelación. Has caminado por historias ocultas en la palabra. Has escuchado ecos antiguos resonando en tu corazón. Has sentido tal vez por primera vez con tanta claridad que esa voz interior que te ha acompañado toda la vida no eras tú imaginando cosas. Era Dios. Dios hablándote en silencio. Dios guiándote sin forzarte. Dios susurrando en lo profundo de tu ser. Confía en lo que te muestro desde dentro. Y ahora quiero invitarte a dejar un rastro de este momento sagrado. Si este mensaje te tocó, si algo dentro de ti se encendió, escribe en los comentarios esta frase: mi intuición es la voz de Dios, y hoy elijo vivir en sintonía con ella. Al hacerlo, no solo estás comentando, estás sellando una verdad, estás afirmando delante del cielo y de la tierra que no vas a ignorar más ese susurro sagrado. Estás diciendo: Señor, te escucho desde adentro y te sigo aunque el mundo no entienda. Y si ya lo has hecho, si ya comentaste y estás sintiendo esta energía viva en tu pecho, te doy gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca no solo creer, sino despertar. Ahora, te pido algo más. Comparte este video, pero no lo hagas como quien reparte contenido. Hazlo como quien extiende una antorcha, porque tú no sabes a cuántas personas este mensaje puede alcanzar. Hay quienes han silenciado su intuición durante años, y este mensaje puede devolverles el oído del alma. Y si aún no te has suscrito al canal, quiero decirte algo con todo amor. ¿Qué estás esperando? Si Dios ha hablado a tu corazón hoy, si sientes que hay algo diferente en este espacio, si reconoces que aquí hay verdades que no escuchas en ningún otro lugar, haz de este canal tu refugio espiritual, tu templo digital, tu espacio sagrado, porque cada nuevo video no es solo contenido, es alimento para tu conciencia. Suscribirte es más que un clic, es un acto de coherencia, es decirle a tu alma: sí, quiero más de esto. Sí, necesito seguir escuchando a Dios en lo profundo y ahora quiero pedirte que te detengas. Sí, detente. Deja todo por un momento. No vayas al próximo video aún. No cambies de pantalla.
Quédate, respira, cierra los ojos si puedes. Deja que la música que está sonando te abrace. Deja que cada nota te recuerde que hay una voz suave, firme y eterna que te habla desde dentro. Haz silencio, escucha, porque allí, en ese santuario secreto donde nadie más entra, está Dios, esperando que lo reconozcas en la voz de tu intuición. No apagues este momento, no rompas esta conexión. Quédate, respira, agradece. Y cuando la música termine, levanta la mirada con una nueva certeza. Dios está en ti y su voz vive en tu interior. Shalom.